¿cómo están? Espero que bien. Este video será diferente a los demás, será un video más largo de lo común porque en este veremos toda la Edad Media de manera resumida, veremos desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América, pero bueno, sin mayor divagación, comencemos. Bueno, la Edad Media comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente a manos de Odoacro. Para hablar de Odoacro tenemos que hablar de la situación de Europa en ese momento. Esta estaba casi en su totalidad gobernada por pueblos germánicos, excepto por los territorios gobernados por Imperio Romano de Oriente y Occidente. Odoacro pertenecía a uno de estos pueblos germánicos. Estos pueblos eran obligados por los hunos, un pueblo asiático que se expandió por el norte de Europa, a invadir el Imperio Romano de Occidente. Como mencioné, Odoacro conquistó Roma, lo que significó el inicio de la cultura germánica en Europa. El desarrollo de los pueblos germánicos es fundamental para la evolución cultural en la historia, porque esta cultura se juntaría con la greco-romana y la judeo-cristiana, lo que forma la cultura europea medieval. Comencemos hablando de la ocupación de territorio romano por los pueblos germánicos. Los principales pueblos son los francos, que ocuparon Francia y parte de Alemania, los anglosajones que ocuparon Britania, los ostrogodos que ocuparon la península itálica y los visigodos que ocuparon la península ibérica. Estos pueblos se fueron desarrollando, pero nos concentraremos ahora en los francos, que se fueron desarrollando hasta transformarse en reino, que teniendo mucha ayuda y compromiso con el Papa, se transformaría en el Imperio Carolingio gobernado por Carlomagno. Mientras tanto, en Italia el reino ostrogodo es anexado por el Imperio Bizantino, y en Inglaterra los anglosajones luchan con los celtas, además que la península ibérica es conquistada por los musulmanes. Siguiendo con el Imperio Carolingio, se termina dividiendo en el Tratado de Verdun en el año 843 entre el reino de Carlos el Calvo en Francia, Lotario entre Alemania, Francia y parte de Italia y Luis el Germánico en Alemania. El reino de Lotario es anexado por los dos anteriores, el de Carlos el Calvo se transformaría en Francia y el de Luis el Germánico en el Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora hablaremos del Imperio Bizantino. Este imperio se formó gracias a la separación del Imperio Romano en el 395, luego con la destrucción del Imperio Romano de Occidente pasó a llamarse Bizancio o Imperio Bizantino. Se fue desvinculando de la cultura romana y aplicó la griega. Un ejemplo es el habla del Imperio Bizantino, que era griego. El líder más importante fue Justiniano I, quien conquistó el reino ostrogodo y gran parte de África, además de crear el sistema de Justiniano. Un evento importante el cual tuvo que ver Bizancio fue el cisma de la Iglesia en 1054, que separó la Iglesia en dos, la cristiana romana y la cristiana ortodoxa, la cual era la que adoptó Bizancio. Y ahora hablaremos del mundo musulmán. La religión islam se crearía en el siglo VII después de Cristo en la península arábica por el campesino Mahoma. Después de esto muchos reinos adoptarían esta religión. Algunos ejemplos son los otomanos o los selyúcidas, que se expandirían por el norte de África y toda la península arábica, limitando con el Imperio Bizantino, con el que crearía una rivalidad, por lo que llevaría al inicio de las cruzadas. Además de estos, conquistar el reino visigodo y crear el Al-Ándalus. Los musulmanes ayudaron al avance matemático y alquímico en la península ibérica cuando estaba bajo su control. Y para terminar la Alta Edad Media tenemos que hablar de las cruzadas, una serie de guerras bélicas ocurridas para recuperar Tierra Santa. Hubo 7 cruzadas donde participaron grandes héroes y poderosos reyes, pero los católicos romanos, que se aliaron con los ortodoxos, perderían estas guerras, por lo cual no reconquistaron Tierra Santa. Empezando la Baja Edad Media tendríamos que hablar de los cambios en Europa. En estos tiempos las potencias europeas eran Francia y el Sacro Imperio, mientras que España todavía estaba bajo control musulmán, además de que se crearía el Reino de Inglaterra. En esta época volvería el sistema de mercado, alejándose del trueque, además de que los bizantinos perdieron mucho territorio. En el siglo XIV surgiría una terrible enfermedad que acabaría con la vida de 35 millones de personas. Esta enfermedad, llamada peste negra, surgió desde Asia, llegó a un puerto de Sicilia y de ahí se expandió por Europa. Además que surge una guerra entre Francia e Inglaterra que duraría 100 años, y además Bizancio cae en manos musulmanas, y por último la península ibérica es reconquistada por la Casa de Castilla y Aragón, las cuales se unen para crear el Imperio Español. ¿Y por qué Imperio Español? Porque Colón descubre América en 1492. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado el video y bueno, adiós.